Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ángeles Morales y el día de hoy vamos a desensamblar un gabinete para darle su debido mantenimiento. El primer paso sería recolectar todas las herramientas que vamos a estar utilizando, como son guantes de látex, diversos tipos de desarmadores con diferentes puntas, ya sea grandes, medianas, removedor de polvo, alcohol isopropílico, una pulsera antiestática, un cepillo de dientes de cerda delgada, una brocha y sería conveniente de igual manera utilizar un separador de tornillos con los nombres de las distintas piezas para así que se nos haga más fácil. Primero que nada vamos a destornillar la tapa y agregamos en el separador. Quitamos la tapa y la colocamos en la mesa. Como segundo paso sería aislar la fuente de poder y las debidas conexiones. Vemos que en la fuente de poder tiene diversos cables que nos están utilizando, como los cables SATA. Sabemos que son SATA porque tiene como una forma de L. Tiene igual un cable Molex, que se conecta a las unidades como DVD o CD. También vemos que tenemos el cable ATX en la placa base que yo tengo. Es de 20 pines, que va a mandar corriente a la placa madre. También vemos que tiene una conexión al disipador que se llama cable fan, que va a ir conectado al ventilador del disipador y en otras placas madres igual a los ventiladores. También vamos a desconectar el cable plano, que va a mandar señal de la disquetera. Y en el panel frontal vemos que tenemos 4 pares de cables. Power SW va a hacer que funcione el botón y mande señal. Vemos que tenemos Power LED negativo y Power LED positivo. Va a hacer que se active el botón de encendido. Tenemos Reset SW, que va a hacer que funcione el botón de resetear en el gabinete. Y por último tenemos HDD LED, que va a hacer que mande señal al disco duro. Es importante antes de desconectar tomar foto. De igual manera vienen señalados los colores. A continuación voy a colocar una imagen de un mapa de cómo se deben conectar. De igual manera se deben desconectar los cables del panel frontal, que es el cable AC97, que va unido con el cable HDD audio. También debemos desconectar el cable que va a mandar la fuente de poder para que se encienda la computadora. Debemos de tener en cuenta que este tipo de cables tiene un segurito, entonces es importante apretarlo para que salga. Ahora tenemos que quitar esta tapa y quitar las debidas conexiones. Ahora tenemos que ubicar las unidades de almacenamiento y retirar. Tenemos que retirar la disquetera, sale por este lado y la colocamos en la mesa.
La función de la disquetera es de almacenar gran cantidad de datos digitales. Procedemos a quitar la base para que sea aún más fácil el trabajo. Comenzamos a aislar el cable del panel frontal. Como siguiente paso sería retirar el disco duro, pero para su mejor manejo, desconectar el cable Molex que lo une a la fuente de poder. Una vez desconectado, se puede aislar. Como siguiente paso es retirar los tornillos de la tarjeta madre. La tarjeta madre sin duda es la parte más importante de la computadora, ya que contiene los elementos o componentes más importantes de la computadora. Como podemos observar, junto con la motherboard sale la memoria RAM, que esta va a contener todos los datos y programas que va a utilizar el microprocesador. Sale el CPU, que va a ser el cerebro de la computadora, y además se va a encargar de la velocidad del procesamiento que ingresan los datos. Y un disipador de calor, que va a transferir la energía del calor de un aparato a otro en entorno más frío, que este va acompañado de pasta térmica, que es una sustancia que se va a aplicar al procesador y además va a permitir la transferencia de calor. Vamos a explicar un poco acerca de los componentes que se encuentran en la parte trasera. Esta parte va a ser para la entrada del mouse, del teclado. Va a ser un puerto en paralelo y un puerto en serie. Puede ser para las impresoras, para el video. Aquí se va a conectar un cable Ethernet USB para la entrada de audio, para la salida de audio y para un micrófono. Como siguiente paso va a ser retirar la memoria RAM. Vemos que tiene dos seguros a sus extremos, los vamos a bajar y posteriormente a sacar. Lo más recomendable sería colocarlo en bolsas antiestáticas la mayoría de los componentes. Como siguiente paso va a ser quitarle los tornillos al ventilador. Vemos que el disipador cuenta con unas palancas. Como está un poco oxidado, me costó mucho trabajo volverlo a bajar las palancas. Anteriormente le había dado el mantenimiento y le coloqué la pasta térmica. Voy a adjuntar las imágenes de dicho mantenimiento. Por otro lado, vemos que hay un disipador de chips que igual tiene unas palanquitas, y estas piezas vemos que son pines que cuenta con el panel frontal. Retiramos y colocamos en bolsas antiestáticas. Por último paso vamos a destornillar la fuente de poder. Procedemos a limpiar un poco el gabinete y a sopletear. Vamos a retirar los tornillos para poder sacar el ventilador y de igual manera limpiarlo. Cabe recalcar que anteriormente yo ya había dado mantenimiento a la mayoría de los componentes en la universidad. Procedemos a alzar la tapa y vemos que en esta parte hay una pequeña mueca o hueco para que nos podamos guiar en cómo va la tapa. Sacamos el ventilador
Procedemos a limpiar las aspas del ventilador con una brocha pequeña. Y procedemos a sopletear un poco. De igual manera vamos a limpiar un poco los componentes que se encuentran dentro de la fuente de poder y a su vez sopletear un poco. Acomodamos el ventilador en su lugar y colocamos la tapa. Colocamos los tornillos, recordando que los tornillos más grandes pertenecen a la parte del ventilador. Posteriormente colocamos los tornillos que sobran. La parte de nuestra fuente de poder ya estaría lista. En la parte de la motherboard vamos a limpiar las partes más pequeñas con la brochita y a sopletear en toda la parte. La placa madre ya quedaría. La memoria RAM solamente le vamos a sopletear un poco. Recordando que el aire debe ser no directamente y a una distancia, y no se debe agitar porque va a salir líquido y puede dañar los componentes. Para el otro ventilador vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a limpiar la parte de las aspas y agregamos aerosol de limpiador. La parte del ventilador que va en el CPU ya quedaría. Procedemos a quitar los tornillos que tiene nuestro disco duro para poder limpiar en el interior. Y después vamos a quitar la tapa. Procedemos a sopletear un poco de los componentes. Ya quedaría. Procedemos a colocar la tapa y posteriormente sus tornillos. Y la limpieza del disco duro ya quedaría. Una vez que terminamos de dar el mantenimiento a todos los componentes, vamos a proceder a ensamblar los componentes. Vamos a ensamblar del paso último hasta el primero. Vamos a insertar la memoria RAM. Dándonos cuenta cómo va debido a que en medio tiene como una pequeña mueca.
y los seguritos los vamos a hacer hacia arriba. Procedemos a colocar el ventilador. Y posteriormente sus tornillos. Una vez que ya se encuentren todos los componentes de la motherboard, procedemos a colocar sus tornillos. Vamos a meter el disco duro, pero previamente ya vamos a haber conectado el cable Molex que da hacia la fuente de poder que quitamos en un inicio. Posteriormente vamos a ingresar la fuente de poder, debido a que ya están unidos los cables y de otro modo no va a poderse ingresar en esta parte. Queda acomodado de esta manera. Posteriormente vamos a ingresar la base para después meter la disquetera. Cabe recalcar que ya dimos mantenimiento a las piezas, las sopleteamos, las limpiamos con una franela, ya solamente para ingresar. Así quedaría. Posteriormente vamos a realizar las conexiones. Vamos a conectar el cable. El cable fan. Colocamos los tornillos de la fuente de poder. Insertamos la disquetera. Hacemos las debidas conexiones en la tapa, junto con un pequeño botón que irá ahí y va a decir cuando el gabinete o la computadora está encendida. Procedemos a ajustar. Una vez ajustada la tapa, procedemos a poner la segunda tapa para cubrir todos los componentes. Colocamos los tornillos y quedó. El gabinete quedó ensamblado correctamente y con su debido mantenimiento.